Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un honor para mí reencontrarnos en este el tercer día de las Jornadas de Humanidades 2020. Ante esta nueva estrategia para transmitir conocimiento como lo son las plataformas tecnológicas. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor José Lira Rosiles, quien es doctor en Humanidades con especialidad en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó una estancia de investigación en el Institute for Philosophy de la Fernini University en Hagen, Alemania, en el marco de la Red Germano-Latinoamericana de Investigación y Doctorado. Becario de Deutscher en intercambio académico alemán. Ha sido profesor en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y Campus Santa Fe, así como en el Instituto Politécnico Nacional, tanto a nivel medio superior como a nivel superior. Docente experto en tecnologías educativas y en estrategias didácticas enfocadas en el uso de aplicaciones y plataformas, la llamada Educación 4.0. Por estos conocimientos y más, damos movilidad a nuestro evento cediendo el micrófono al maestro Lira. No sin antes mencionarles que queda abierto el chat, chicos, chicas, por Facebook de esta plataforma para preguntas de acuerdo a los tiempos más o menos que nos vamos a ir ajustando y darles lectura al final de la ponencia. Esto si está de acuerdo nuestro ponente. Y pues bueno, también se les suplica, por favor, conducirse con mucho respeto, algún comentario o pregunta que tengan para nuestro invitado, por favor. Y bueno, pues sin más, maestro, le dejo el micrófono. Bienvenido, buen día. Bueno, muchas gracias, profesora Jessica, por la presentación y pues también agradecerle mucho a los alumnos que se están conectando y al público en general que pues están interesados en esta charla, en la cual pues voy a aproximarme a responder a la pregunta, ¿por qué un ingeniero debería estudiar humanidades? Porque es pues una pregunta que uno escucha mucho en el salón de clases, que escucha también muchísimo con otros profesores que vienen de este campo de la ingeniería y que a veces pues los alumnos pues puede que no entiendan por qué deben de llevar materias de corte humanístico, por ejemplo. ¿Por qué no llevar más materias de matemáticas? ¿Por qué no llevar más materias de química? Y existe una incomprensión en algún momento dado de por qué debo de llevar pues las materias de humanidades que de hecho ustedes llevan. Bueno, para intentar responder de un modo aproximado pues a esta duda que es tan común en nuestros alumnos, yo creo que primero debemos de preguntarnos qué es en sí el ingeniero o qué es la ingeniería, que es una de las cuestiones fundamentales que pues yo abordo pues en mis clases, ¿no? Preguntarles, bueno, ¿qué es lo que hace un ingeniero? ¿Qué es el telos o fin último de la ingeniería? ¿Cuál es el objetivo que estás persiguiendo? Entonces es como muy interesante analizar las respuestas que sobre esto nos pueden dar los alumnos, ¿no? De repente tienen pues como ideas de, bueno, yo estudio ingeniería por el desarrollo profesional, por la perspectiva económica que esto me abre, pero no hay realmente a veces una reflexión sobre la verdadera función social o pues los fines últimos que perseguiría yo desde mi profesión como ingeniero y sobre todo pues estas perspectivas, por ejemplo, en torno a la responsabilidad profesional que puedo tener, ¿no? No solamente estoy estudiando ingeniería por alcanzar el éxito económico o el éxito personal o profesional, sino también sirvo a una determinada función social. Ahora, las materias de humanidades contribuyen a justamente generar esta conciencia en torno a cuál es esta potencial función social del ingeniero. Bueno, como yo comienzo explicando en mi curso, el ingeniero, pues, es aquel experto en lo que los antiguos griegos llamaban la tecné. Es decir, ¿qué es la tecné? Bueno, ustedes podrían ya empezar a identificar que esta palabra se relaciona con la técnica, por ejemplo, con eh, el propio lema del Politécnico, que es la técnica al servicio de la patria, ¿no? También podríamos llamarlo como la tecné al servicio de la patria. ¿Qué es la TECNE? La TECNE es todo aquel conocimiento científico objetivo que tiene como propósito, en el caso de la ingeniería, pues producir sistemas, producir máquinas, producir soluciones que constituyen el medio para resolver un determinado problema. Por eso es que en primera instancia y antes de la cuestión de las humanidades, pues el ingeniero efectivamente debe de ser experto en el uso de la TECNE a través del conocimiento de las ciencias, de la química, de la física, por ejemplo, nosotros que trabajamos
aquí en el ámbito de la ingeniería en comunicaciones y electrónica o la ingeniería en fotónica, pues esperamos que tengan un muy buen conocimiento en el campo de la matemática y de la física. Y esto los va a conducir a que puedan resolver estos problemas que tienen que ver con los fenómenos de la naturaleza. En este sentido, entonces el ingeniero a través del ingenium, es decir, del ingenio, pues va a encontrar la solución a determinados problemas que también tiene que ver con una capacidad de transformar a la naturaleza. Esa sería una de las principales cualidades de la TECNE, la capacidad que tiene el ingeniero a través del uso del ingenium para transformar los objetos de la naturaleza y convertirlos en máquinas, en artefactos o en sistemas. En este sentido, pues el ingeniero pues es por excelencia aquel especialista en determinar pues cuál sería el mejor medio técnico para lograr una determinada solución. Ahora, ¿cuál es el problema pues de esta visión? Es decir, como les decía, sí hay que defender que los ingenieros deben de estar bien formados en el campo de la TECNE, pero muchas veces, digamos, el carácter interdisciplinario de la propia ingeniería se pierde de vista y parece que entonces yo puedo resolver cualquier problema social, cualquier problema al cual el ingeniero se puede enfrentar exclusivamente desde el ámbito de la TECNE. Y esto, por ejemplo, lo podemos escuchar en nuestros alumnos, en algunos profesores ingenieros. Bueno, si no lo puedes traducir a un conocimiento matemático, entonces no sirve. Tu carrera no llevó matemáticas, entonces digamos que vale menos que la mía o es un conocimiento menos serio. Ahora, esto se trata de pues una serie de prejuicios, muchas veces basados en el abierto desconocimiento pues de campos que no son los que yo estudio o no son los que a mí me interesa y que pues genera ciertas ideas pues muy falsas y basadas en muchísimos prejuicios. En este sentido, ya constituya un sueño o un proyecto desde la antigüedad griega el intentar resolver todos los problemas que nos encontremos a través de la técnica. En este sentido, digamos, si sostenemos esta visión a través de la técnica, del conocimiento matemático y científico, podemos traer, digamos, un orden o una eficiencia en la totalidad del mundo social, solo a través de la técnica. Y este fue un ideal que posteriormente fue radicalizado en la modernidad, pues por la propia revolución industrial, por por la propia revolución científica. Y esto lo podemos encontrar también en el debate clásico entre lo que se denomina las Naturwissenschaften, es decir, las ciencias de la naturaleza o las ciencias naturales, y su discusión con otro gran campo de conocimiento que son las Geisteswissenschaften o ciencias del espíritu. ¿Qué serían las ciencias del espíritu? Pues todas las ciencias sociales. Es como el lema de UNAM, por mi raza hablará el espíritu. No se trata pues de esta entidad metafísica del alma. Cuando nosotros hablamos de espíritu en este sentido, estamos hablando de la cultura. Entonces, ciencias del espíritu se refiere a, por ejemplo, a la psicología, a la sociología, a la ciencia política, a la filosofía, a la antropología, etcétera. Porque también es sorprendente porque hay un desconocimiento de, bueno, ¿qué son las humanidades? No sé qué son las humanidades. Es ese conjunto de conocimientos que tiene que ver con el conocimiento humano y evidentemente tiene un carácter ampliamente interdisciplinario. Les decía, es psicología, etnografía, antropología, ciencia política, filosofía, etcétera. Entonces, en ese sentido, siempre ha habido como una especie de conflicto en las propias escuelas de ingeniería en torno pues a estas ciencias del espíritu o a estas ciencias humanas y que no se entiende muy bien qué tendrían que estar haciendo en el campo de una escuela de ingeniería. Y en ese sentido, pues como les decía, se genera esta incomprensión o este desconocimiento sobre por qué debo estudiar estas materias. No obstante, debemos a los propios griegos la reflexión en torno a que el ser humano, que el propio ingeniero, para empezar, como se repite hasta el cansancio en nuestras escuelas de ingeniería, es para empezar un ser humano. El ser humano no es una cosa, no es un número o un elemento natural que va a estar dispuesto a entregarse pasivamente a la tecné y a ser transformado en un sistema, en una cosa
ni a ser meramente tratado en el ámbito de las ciencias naturales. En este sentido, el ser humano no puede ser, esto le llamaría mucho la atención, por ejemplo, un ingeniero en sistemas o un matemático, el ser humano no puede ser optimizado como optimizas a una máquina o a un algoritmo o a un sistema. Eh, es como un lugar muy común, por ejemplo, cuando uno trata con ingenieros o con programadores, el decir, bueno, ¿por qué el humano no puede ser como las matemáticas? Un conocimiento preciso, un conocimiento eh, que pueda yo llegar a él a través de axiomas, de un modo inclusive deductivo, como pues yo resuelvo un teorema, como resuelvo una ecuación. Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque eso a mí me lo han preguntado en clases. ¿Por qué no podemos ser como las matemáticas? Bueno, el ser humano no es una entidad exacta, para empezar. Y yo a los alumnos que están muchísimo, muy metidos en las matemáticas y en los algoritmos, yo lo que le digo es, bueno, trata de escribir un algoritmo y se los digo en serio, no es simplemente un reto vacío, porque a mí también el tema me parece muy interesante, pues trata de escribirte un algoritmo o una ecuación que describa el comportamiento humano y bueno, luego vienes y me platicas qué tal te fue, porque no es que no haya sido intentado, es realmente pues un callejón sin salida, porque nosotros como seres humanos no somos entidades exactas ni entidades, digamos, que se dejen trabajar como números. Somos, por decirlo así, constelaciones de subjetividades, de sueños, de deseos. No somos meramente entidades racionales, no respondemos a órdenes como la respondería un algoritmo, sino que también tenemos un alto componente de lo que podríamos llamar irracionalidad. Es decir, yo puedo saber qué es lo mejor para mí, qué es lo más justo, qué es lo más equilibrado y sin embargo, pues escoger aquello que me haga daño o aquello que simplemente responda a mis deseos. Es por eso que sería difícil escribir una ecuación sobre el comportamiento humano. Inclusive yo lo que les comento es, bueno, a ver, escríbete un algoritmo sobre el amor o una ecuación sobre el amor. Y bueno, te deseo mucho éxito y si realmente lo descubres, pues pásamela para aplicarla y pues que no me vaya tan mal en ese tema. Pero en fin, es un poco el reto que yo les suelo pues transmitir dentro de mis clases y se los digo en buen sentido, ¿no? Para pues abrirles pues sobre todo la reflexión y el cuestionamiento también de cuál sería el límite del conocimiento científico-matemático, porque los propios alumnos y inclusive profesores pues consideran que lo que se salga del campo científico, matemático, objetivo, deductivo, pues ya es un conocimiento no válido. Esta conferencia, pues, en esta conferencia voy a intentar hacerles cuestionar fuertemente, pues, ese prejuicio que está basado en el desconocimiento de las humanidades. En este sentido, si nosotros inclusive lográramos que el ser humano se comportara como un sistema, como una máquina, o como algo predecible, pues caeríamos dentro del ámbito de lo que podemos conocer como distopía, lo cual es lo contrario a la utopía, es decir, la distopía es este escenario muchas veces posapocalíptico, donde pues realmente, por ejemplo, nos encontramos con sociedades pues hiperreguladas por sistemas centralizados, etcétera. Por ejemplo, a ustedes como ingenieros les recomiendo muchísimo leer este texto de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz, porque es esa fantasía o esa distopía de intentar controlar lo que tiene que ver con el ser humano a través de una planificación basada en el conocimiento científico, matemático, en tratar a la gente como un sistema, lo cual no se puede realizar. Ahora, piensen ustedes, ¿dónde sí se podría planear trabajar al ser humano como una entidad abstracta a través de algoritmos o de ecuaciones? Por ejemplo, la inteligencia artificial. Piensen ustedes en los videojuegos, los NPC, los jugadores, los, eh, los personajes no jugables de los videojuegos. ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues juegos como Dark Souls, por ejemplo, y otros. Digo, Dark Souls lo mencioné porque es el que me gusta, pero los NPC. ¿Cómo programas un NPC o un personaje no jugable para que tenga comportamientos muy similares al humano? Y como ustedes pueden ver, cuando están en los videojuegos, llega un punto en el que te aburres del NPC porque te va a repetir el diálogo o está programado únicamente para seguir. De hecho, cuando se programa el videojuego,
el NPC solo sigue una ruta, ¿no? Si tú le entregaste determinado objeto, si realizaste determinada acción, pues el NPC va a hacer X o Y cosa, pero no algo distinto. Por ejemplo, el NPC a veces inclusive tú puedes hacer una acción mala con él y el NPC igual se queda parado. Es decir, el propio programador no le supo dar un comportamiento humano. Entonces, esto es una discusión muy interesante para todos los que trabajen el tema de inteligencia artificial y algoritmos, que es un tema que voy a tocar un poquito más adelante. En este sentido, pues el ser humano, como les comentaba, pues es un ser complejo, es un ser subjetivo, no objetivo o no totalmente objetivo, dotado pues de una conciencia, de deseos, de opiniones, de argumentos, de proyectos y también de sueños que son imposibles de sujetar o determinar mediante el cálculo o determinación matemática. Esta reflexión ya de entrada pues les debería de parar esa idea de que solo a través de las matemáticas y del conocimiento científico deductivo voy a tener un conocimiento completo del mundo. Realmente se van a quedar cortos para describir pues toda la realidad humana, toda la realidad social en la cual se desenvuelve la ingeniería únicamente desde este conocimiento o desde este sesgo. Ahora, es un punto también muy importante que la conducta del ser humano y aquello que nosotros vamos a considerar como correcto o como válido, la forma inclusive en la que ustedes mismos decidieron estudiar ingeniería, los valores que ustedes siguen, no puede ser determinado a través de una fórmula matemática. Al modo en que, por ejemplo, los pitagóricos pensaban o concebían a los números como la esencia de todas las cosas. Este es un punto también en el que me divierto mucho en las clases porque de repente algunos alumnos con grandes matemáticos de la historia, como puede ser Pitágoras, como puede ser Descartes, parece que no saben que también eran filósofos, es decir, que le entraban a los temas de humanidades. Es decir, a veces a mí me dicen, uy, estás citando a Aristóteles. O sea, yo entré a estudiar esta carrera no porque quiera seguir sabiendo de Platón o de Aristóteles, ¿sabes? Y yo les digo, bueno, ¿y por qué si sigues sabiendo de Pitágoras? Por el teorema de Pitágoras, ok, pero Pitágoras también era un filósofo. Y la filosofía de la escuela pitagórica concebía que los números eran la esencia de todas las cosas. Entonces, cuando nos encontramos con alumnos o con profesores de ingeniería que nos hablan de que si no es matemática no sirve, pues estamos viendo simplemente pues la continuidad de esa filosofía pitagórica. Es decir, ellos están haciendo filosofía al decir que si no se expresa en números no existe y además no es original, o sea, ya los pitagóricos antes de Cristo ya lo habían sostenido y que debemos a la obra de Aristóteles, por ejemplo, un fuerte cuestionamiento a esta idea. ¿Por qué? Porque digamos que la parte de la tecné, el conocimiento racional, técnico, que tiene que ver con el cálculo matemático, es solo una dimensión del conocimiento o un ámbito. Aristóteles encuentra y define otro ámbito muy importante, el cual muchas veces se intuye o se practica, pero no como tal lo tenemos conceptualizado o interiorizado, que es lo que él llamó frónesis. Frónesis es una palabra griega un tanto de difícil traducción, pero lo podemos traducir como sabiduría práctica. ¿Qué es esto de la sabiduría práctica? Es aquella parte de mi racionalidad, que no es estrictamente la técnica, que me va a decir qué es lo correcto, lo bueno, lo justo en una determinada situación. ¿Por qué? Porque si yo quiero establecer qué es lo justo o lo correcto para mí en un momento dado, no voy a hacer un cálculo matemático, no voy a sacar la libreta y el lápiz y me voy a poner a resolver ecuaciones. Y si alguien lo intenta, bueno, pues estaría interesante que nos transmita como qué ecuaciones aplicó o qué está haciendo o qué método está utilizando, pero en realidad ahí entra pues es también la parte de mis deseos, de mi voluntad, de la constelación de sueños que tengo, del amor que tengo por las cosas. Entonces, inclusive yo les decía, cuando tú cuando tú decides estudiar ingeniería, no es una decisión completamente racional, también entra ahí tus deseos, tus proyectos, tus sueños, lo que tú esperas obtener, y en ese sentido estás aplicando la frónesis, es decir,
el conocimiento acerca de qué es lo mejor para mí y que no lo determinaste a través de una ecuación. Esto porque es importante porque el propio ingeniero en su práctica profesional va a tener que aplicar no solo la tecnesis, sino la frónesis. Si no aplica la frónesis, bueno, pues ahí vemos ejemplos de desastres que tiene que ver con la ingeniería, de malas prácticas, de prácticas no éticas, porque justamente el ingeniero, al haber rechazado este ámbito de conocimiento, no haberlo estudiado seriamente, pues no tiene claro pues cuáles son sus valores profesionales, cuál es la dimensión de la responsabilidad social. Porque, digamos, ya fuera de broma, porque esto a veces se presta mucho pues a la broma en los pasillos, en el salón de clases, de bueno, ya entra la materia de relleno, cuando es la materia de ética, yo les digo, ¿cuál relleno? ¿No vas a tener ética afuera? Pues te deseo suerte porque y nos deseo suerte a todos porque imagínense un ingeniero sin ética allá afuera. Cuando tenga que realizar pues un proyecto, un diseño, escoger los materiales, escoger quién va a participar en la construcción del mismo, escoger cómo se va a monitorear. Imagínense si no tiene ética, porque en sus clases no prestó atención, porque se fue con la idea que por ahí escuchó de otros compañeros o de otros profesores que era el relleno y que le iba a pasar con solo sentarse, pues agarrémonos todos, porque eso va a tener consecuencias desastrosas en la realidad. Es decir, aquí no podemos ser tibios, no podemos ya prestarnos a la broma porque esa falta de seriedad con el ámbito de responsabilidad del ingeniero y del desarrollo de la conciencia ética tiene consecuencias fuertes en el campo real. Por ejemplo, una serie que les recomiendo muchísimo a mis alumnos, que es esta gran serie de HBO, que es Chernobyl, que inclusive en algún momento dado de mi clase la llegamos a hacer ahí, pues, cine debate, y que pensemos en el ingeniero en jefe de Chernobyl, que es Dyatlov. Dyatlov, pues, era uno de estos ingenieros soberbios que pensaba que no necesitaba a nadie más para trabajar y que trataba a los demás simplemente como medios para cumplir fines, es decir, al propio equipo de ingenieros los trataba como recursos humanos totalmente reemplazables y con los cuales no se debería dirigir con ética. Y finalmente la actitud de Dyatlov, un ingeniero sin ética, conduce a uno de los peores desastres en términos de ingeniería y en términos de ecología en la historia de la humanidad, como fue el desastre de Chernobyl. Entonces, esta falta de seriedad, este prejuicio que se propaga sobre el conocimiento humanístico, tiene consecuencias desastrosas en la realidad. Entonces, también hay que tener mucho cuidado y sensibilizarnos pues, en esta parte y en este discurso antihumanista que prolifera en algunos ámbitos de la ingeniería. En este sentido, entonces, pues ya hace más sentido la pregunta de, pues, ¿por qué el ingeniero debe estudiar ética? ¿Por qué debe estudiar artes? ¿Por qué debe estudiar filosofía inclusive? Porque parece que es algo muy peleado, ¿no? Y es un conflicto como muy clásico entre las escuelas de ingeniería y las escuelas de filosofía. Y en este sentido, ¿se debería incluir a las humanidades y a la filosofía en los planes de estudio en los que se forman ingenieros? Parece que entonces, como les comentaba, pues hay una tradicional conflicto o un tradicional, digamos, disputa entre las escuelas de ingeniería y las escuelas de filosofía basado totalmente en la incomprensión. Ahora, ¿cómo lo aterrizamos al campo de la ingeniería? O cómo yo lo intentaría aterrizar de un modo más concreto, más claro, sin necesariamente pues irme al pensamiento filosófico abstracto. Para empezar, el ingeniero, como vimos, resuelve problemas a través de la técnica, problemas que se derivan pues de los retos, de la propia modernidad, del propio desarrollo industrial, de las propias necesidades humanas. Pero habría que pensar que el ingeniero va a tener que decidir sobre qué retos va a intentar resolver y cuáles no. Es decir, el ingeniero va a llevar a cabo un proceso de ponderación de cuáles problemas, a cuáles problemas se debe enfrentar. En este sentido, tampoco el ingeniero hay que dejarnos de esta fantasía de que ningún profesional va a, digamos, intentar resolverlo meramente él en forma individual, sino que siempre se inserta dentro de una comunidad de comunicación, una comunidad de ingenieros o una comunidad donde también están otros especialistas y donde él debe de realizar esta ponderación o esta decisión de qué problemas va a resolver a través de la TECNE. En este sentido, pues son problemas que deben de ser evaluados, ponderados y priorizados.
Ahora, si yo estoy estableciendo a qué problema voy a resolver, eso también implica una decisión en torno a qué es lo correcto o qué es lo justo. ¿Por qué resuelvo este problema y por qué no estoy resolviendo este problema? ¿Por qué este es más prioritario y este otro no? Ese es un problema de justicia. Cuando hablamos de la justicia, ya estamos entrando en el campo del conocimiento filosófico. Como les digo a mis alumnos, recuerden, la ética es una disciplina filosófica, no es una disciplina matemática. La ética tiene que ver más con la frónesis, es decir, con la sabiduría práctica, con establecer qué es lo correcto, lo bueno, lo justo en una determinada situación, más que con el conocimiento científico matemático. No es que valga menos, es otro tipo de conocimiento, es otra forma de abordar la realidad, que no es menos valiosa que el conocimiento matemático. Y a partir de esa comprensión, pues es en la que podemos empezar a avanzar. El ingeniero en este sentido requiere de una formación integral, que es algo que se ha hecho mucho énfasis desde el campo de las humanidades, también ya desde el campo inclusive constitucional, porque la filosofía recientemente inclusive ya se ha instaurado como pues un campo obligatorio a nivel de educación básica y que en este sentido el ingeniero no solo es un técnico, no solo es alguien que lo vamos a poner pues a construir, programar o monitorear máquinas de una forma pues pasiva, de una forma acrítica y que finalmente sería un ingeniero que ni siquiera va a saber a qué fines está sirviendo. Es decir, el ingeniero no solo es un obrero técnico. Y yo les digo a mis alumnos, por favor, en el campo profesional, no se entiendan ustedes mismos solo como obreros del mundo técnico. Tú como ingeniero, pues debes desarrollar una conciencia ética y social. Te debes de poder constituir como un ser humano libre y creativo. Y las humanidades te van a llevar a ese ámbito de la creatividad, a ese ámbito del pensamiento crítico, de que te cuestiones qué estás haciendo, cuál es el fin de lo que estoy haciendo, y que no meramente, pues, digamos, les digo, seas un obrero del mundo técnico. En este ámbito, van a ser las humanidades las que pues van a abrir este espacio creativo y libre de reflexión basado en la libertad y en el pensamiento crítico que nos van a conducir pues a una sensibilización y concientización acerca de todo lo que tiene que ver con el ser humano, con nuestras propias relaciones interpersonales, cómo nos relacionamos con los demás, cómo reaccionamos, cómo nos conducimos frente a los demás. Eh, y también en este sentido, eh, es una libertad esta libertad que nos va a permitir el pensamiento crítico, inclusive se puede constituir como un espacio de rebeldía, de cuestionamiento, porque también esta es otra cuestión que el ingeniero muchas veces no se caracteriza por cuestionar las cosas, también inclusive en sentido político, en sentido crítico político, y que las humanidades le abren esta perspectiva. También los proyectos que buscan anular o restar la importancia que tiene la formación humanística en la formación de ingenieros, pues, ¿qué es a lo que les digo? Esto es un tema muy serio porque tiene consecuencias muy nefastas en el mundo concreto. ¿Qué es a lo que nos lleva? Pues cuando te encuentras un ingeniero formado bajo estos prejuicios, bajo este rechazo, no tomarse en serio que su carrera tiene un carácter interdisciplinario que incluye a las humanidades, que incluye a la filosofía, a la ética, a la sociología, etcétera, suelen ser ingenieros, digamos, acríticos, sin responsabilidad social muchas veces o sin clara conciencia ética, sin valores claros o brújula moral clara. Y esto, ¿cuál es el problema? Que los hace más susceptibles a ser dirigidos o manipulados, a no ser considerados como seres humanos con creatividad, libertad y pensamiento crítico, sino como recursos humanos que pueden ser fácilmente descartados y que pueden ser reutilizados y reemplazados. Y como este es un ingeniero que no posee esa conciencia crítica, ese pensamiento crítico, que lo pueda llevar a tomar una conciencia de ello, pues es algo que acepta de modo crítico. Entonces, finalmente, esta falta de seriedad o esta ausencia de tomarse en serio a las humanidades tiene consecuencias muy graves para el propio ingeniero y no se diga para la sociedad, como lo vemos en el caso de Chernobyl. Uno de los primeros campos
Bueno, creo que vamos bien de tiempo. Si no, le pido a la moderación, pues que ahí vía chat me avise cómo vamos. Pero bueno, uno de los primeros campos, o yo diría el primer campo que yo enfatizaría desde el campo de las humanidades es la ética. La ética nos conduce a, fíjense, para empezar, ¿cuál es el lema del Politécnico? La técnica al servicio de la patria, al servicio. Ahí ya hay un telos, hay una intención, hay un encuadre de para qué nos debe de servir el conocimiento científico, es decir, científico técnico, nos debe de servir o conducir a un desarrollo científico y tecnológico que apunte a favor del ser humano. Eso ya, el propio lema del Politécnico contiene un precepto ético. Está la ética, está la filosofía en el propio lema. Y yo, cuando yo veo que lo dicen o que lo repiten, no estoy claramente a veces consciente de si saben que ahí hay una dimensión ético-filosófica que guía tu actividad como ingeniero en el campo de la técnica del conocimiento científico objetivo deductivo y que yo trato de despertarles esa reflexión o conducirlos a esa reflexión dentro de la clase. Entonces, en este sentido, el ingeniero pues sí está llamado a través del Ingenium a resolver problemas sociales a través de la TECNE, pero tiene que tener una dimensión ética o una brújula moral que lo conduzca al ámbito de lo que también trabajamos en humanidades, que es la deontología profesional. ¿Qué es la deontología profesional? Es el ámbito de la ética que el ingeniero ejerce en su ámbito profesional, es decir, voy a ser honesto, voy a ser puntual, voy a respetar al ser humano en todos los proyectos que haga, voy a utilizar los mejores materiales, voy a entregar mis proyectos a tiempo, voy a tratar a los miembros del equipo con calidad humana, no voy a discriminar por motivos de género, de edad, de raza, etcétera. Voy a tratar de no incurrir o no voy a incurrir en cuestiones de violencia de género, voy a respetar a mis compañeros, etcétera. Todo eso, ese conocimiento, pues, te aproxima para empezar, pues, el campo de la ética. Y también, por cierto, que una de nuestras materias se llama desarrollo personal y profesional, porque no se puede concebir, pues, esta conciencia ética profesional sin haberla tenido o sin tener un acercamiento en el ámbito ético personal. Por ejemplo, con mis alumnos hacemos ejercicios como de, bueno, ¿cuáles son los valores que te guían? Excelencia, amistad, amor. El amor también es un valor ético muy importante, justicia, templanza, etcétera. Y que luego también tú los puedes ver reflejados en tu desempeño profesional. Este es un tema muy importante porque la sociedad de consumo en la que vivimos ha desplazado pues este tipo de valores o virtudes éticas hacia actitudes que podemos denominar más pragmáticas, más utilitaristas o de corte antiético, donde pues básicamente, por ejemplo, cuando podemos encontrar algunos casos de ingenieros en jefe, donde van a utilizar a las personas como medios para un determinado fin, lo cual, para empezar, viola de un modo muy claro la dignidad humana. Es decir, en el momento en el que alguien te está tratando como un medio para cumplir determinado fin, está pasando por encima de tu dignidad humana. Te está tratando como una cosa. Es lo que dentro del ámbito de la filosofía llamamos cosificación o reificación, es decir, tratarte como un objeto, ¿no? Tratarte como una silla, tratarte como un objeto que puede ser reemplazable. Ahora pensemos, ¿cómo yo trato a los objetos? Un objeto puede ser destruido, puede ser reparado cambiándole una pieza, puede ser intercambiado. Pues todas estas cualidades que acabo de decir no las podemos aplicar tal cual hacia el ser humano. Es decir, yo si causo un daño a un ser humano puede ser un daño irreparable o que cueste muchísimo trabajo poderlo sanar. Entonces, por eso es que como seres humanos somos sujetos de un trato digno, que el ingeniero debe de tener muy claro. ¿Cuál es el contraejemplo? Les decía el ingeniero jefe de Atlop en Chernobyl, que los consideró meramente pues como cosas que podían ser utilizadas y fácilmente reemplazadas al ser humano. De tal modo también habríamos que pensar, por ejemplo, yo también para aterrizarlo mucho y también acercar a los alumnos a los proyectos, a los grandes proyectos de ingeniería que existen actualmente,
tenemos que ver los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas, los ODS, porque muchos grandes proyectos de ingeniería llevados a cabo por estados, por grandes empresas, también por asociaciones civiles, pues es muy interesante que ya incluyen con qué número de ODS están cumpliendo. Por ejemplo, si están cumpliendo con justicia, con paz, con producción de consumo responsable, con igualdad de género, con la perspectiva de reducir desigualdades, por acción por el clima. Pero como les decía, todo eso ya implica una cierta dimensión de responsabilidad social, una cierta dimensión de responsabilidad ética que los ingenieros en formación deberían de tener totalmente claro. Entonces, un primer campo en el que claramente se trabaja desde las humanidades es la ética. El segundo en el que yo quisiera hacer énfasis es el campo de la comunicación, que también tenemos aquí las materias en el Politécnico, que es comunicación y oral escrita, donde pues para empezar pues vemos, pues volvemos a ver un poco un repaso rápido de los fundamentos de la comunicación, sus objetivos, los elementos, las características de una comunicación clara, sencilla y concisa, y en ese sentido pues se vuelve a ver de un modo rápido sintaxis, ortografía, lo que sea, porque esperamos que el ingeniero también escriba correctamente, pero no solo, yo les diría, no se queden con esa parte de comunicación, que en mi materia vemos primer parcial y ya ahí lo dejamos, porque la comunicación también tiene que ver con el desarrollo de la conciencia del ingeniero de vivir dentro de una comunidad social, dentro de una comunidad de comunicación, en las cuales él va a tener que presentar y defender sus propios puntos de vista. Por ejemplo, los propios proyectos de innovación científica y tecnológica, en los cuales el ingeniero debe tener la capacidad de desarrollar con claridad, con lógica y con argumentación, pues sus proyectos y sus puntos de vista y debatirlos junto con otros. Eso es algo que también, si no desarrollamos bien en nuestros alumnos, pues va a tener consecuencias negativas en el campo laboral, en el campo profesional y personal en el futuro, porque nos vamos a encontrar frente a alumnos que no saben argumentar su punto de vista, que no tienen elementos claros de lógica argumentativa, de evitar caer en falacias y también de poder exponer sus puntos de vista con claridad y con asertividad. En fin, también la comunicación, pues no solo implica esta transmisión de información con claridad, sino que también implica el cómo me apropio del espacio y cómo me dirijo al auditorio con seguridad y claridad. Es decir, implica también elementos de persuasión, es decir, la capacidad que tengo para convencer a otros de nuestras ideas y de nuestros proyectos. En este sentido, por ejemplo, yo lo que hago en algunas sesiones de comunicación, cuando hablamos de la comunicación oral, pues es analizar algunos videos de algunos ingenieros, algunos ingenieros que tienen que hablar ante el público, por ejemplo, digamos en los eventos de presentación de videojuegos en el E3, donde por excelencia, pues te pasan un programador de un videojuego que digamos es 100% un programador geek que está en el escritorio todo el tiempo programando y luego lo ponen enfrente para explicar de qué va el videojuego y se tiene que enfrentar a un público, es decir, tiene que hablar y presentar y de qué va el juego y igual en algún momento dado hacer bromas, interactuar. Y es algo que muchas veces a los ingenieros pues les cuesta trabajo, esa apertura. Ellos mismos lo dicen, es que no soy de sociales, no soy de comunicación, no soy de periodismo, a mí ponme frente al monitor o ponme frente pues a la máquina o al sistema que voy a optimizar, pero no me pongas a hablar con otras personas. Bueno, yo como les digo a los alumnos es, bueno, a lo mejor tú no lo vas a hacer, pero la empresa o la organización o tus colegas pues van a poner a otro que sí lo sepa hacer y que en ese sentido probablemente tú desarrollaste el sistema, el producto o el videojuego o la máquina o el artefacto, pero tú no lo vas a presentar. ¿Cómo podemos ver un ejemplo de eso? Pues el propio, por ejemplo, Elon Musk, cuando ha presentado pues el programa de SpaceX, cuando presentaba Tesla, ahora que presentó el Tesla Truck, que no se le rompió un vidrio y que podemos ver que sí hubo ahí un desfase, un nervio en Elon Musk, pero que tuvo que finalmente pues intentar bromear al respecto y que este es un ejemplo de un ingeniero puro que está presentando frente a otros sus proyectos. Ahora, no quisiera que nos quedáramos con imagen de que
es una comunicación solo en sentido de publicidad comercial. Dentro del campo también del conocimiento, por ejemplo, tenemos alumnos que pues están estudiando posgrados, que están estudiando la maestría o el doctorado, pues también aquí nos tenemos que especializar en la comunicación en el ámbito de la investigación académica. Desde que esto es algo que también vemos en mi curso, desde cómo pues inicio una investigación, cómo la desarrollo, cómo investigo fuentes bibliográficas de calidad, cómo debo de citar, hasta cómo debo de presentar en términos profesionales pues un proyecto de investigación académica y también de investigación comercial, también puede entrar a este campo. Y finalmente, pues son investigaciones que deben de ser comunicadas frente a un auditorio o público lector, tanto especializado como lego o un público que desconoce el tema. Entonces, en este sentido, pues el ingeniero debe de desarrollar la capacidad de comunicar efectivamente sus investigaciones y proyectos técnicos científicos. Un último campo del que quisiera hablar, o sea, son varios, pero me gustaría hablar de este tema, es el propio campo de la inteligencia emocional y del liderazgo. Nosotros entramos al campo de la inteligencia emocional en humanidades porque esto lo vemos dentro de la materia de desarrollo personal y profesional cuando tocamos el, el tema liderazgo. En este sentido, el tema del liderazgo, es decir, la capacidad que tengo de conducir y de inspirar a otros en mi campo de trabajo, de poder transmitir mis conocimientos, de poder coordinar personas hacia un objetivo en común, no a través de la fuerza meramente o de la coerción, sino a través de la persuasión, del convencimiento, de enseñar con el ejemplo, parte de un conocimiento de uno mismo y de mis emociones. Es decir, que también es un punto muy olvidado en la educación, en el sistema educativo que hasta pues tiempos muy recientes se está empezando a inculcar. Por ejemplo, yo que tengo a mi hija en la primaria, a mí me sorprendió muchísimo y fue muy grato para mí el ver que ya estaba llevando pues temas de inteligencia emocional, de reconocer sus emociones, porque yo cómo me voy a desarrollar de forma óptima en mi campo personal profesional si no sé conducir mi propio enojo, es decir, cómo puedo canalizar el enojo en mi equipo de trabajo, cómo los puedo conducir hacia un objetivo en común si ni siquiera yo puedo hacerlo conmigo mismo. Como les digo a los alumnos, otra vez es un conocimiento filosófico. Es el ideal del conócete a ti mismo de Sócrates. Conócete a ti mismo, conoce tus emociones, conoce tus capacidades, tus limitaciones. Y en este sentido también hay que entender que el ingeniero en el campo profesional pues se enfrenta a muchos proyectos, a muchos retos, se va a enfrentar a situaciones de ansiedad, de estrés, de enojo, de frustración, de depresión, y también pues a las emociones más positivas, ¿no? A las emociones pues que tienen que ver con el bienestar, con la serenidad, con la alegría, con el amor en lo que está haciendo, pero que en los equipos de trabajo pues solemos encontrar o lo que tratamos de evitar con esta formación es la práctica de estilos de liderazgo autoritario basados pues en tratar al otro no de un modo digno, de estilos de liderazgo basados en el enojo, ¿no? Hay personas que funcionan bien así, a través del miedo, ¿no? Pero bueno, es un estilo de liderazgo no ético y no constructivo que no es el que enseñamos. Ahora, si ustedes revisan, por ejemplo, publicaciones como puede ser la revista Forbes, que pues hay que irnos a ese lado también pues de lo que estas empresas están esperando o de lo que estas empresas están analizando como uno de las habilidades más requeridas, habilidades emergentes más requeridas, es la propia inteligencia emocional. Es decir, la inteligencia emocional está inclusive considerada al mismo nivel, si no es que más que la propia habilidad técnica. Porque ¿de qué me sirve tener un ingeniero que sea un experto en el ámbito de la técnica o en el ámbito de lo que él se especializó, si no sabe trabajar, si se enoja, si se frustra y no sabe canalizarlo, si finalmente su ansiedad lo conduce a no terminar los proyectos o a autosabotearse? Entonces, la inteligencia emocional y la capacidad que puede tener el ingeniero para conducir equipos de trabajo desde un punto de vista de liderazgo ético y asentado en un trato también emocional constructivo, eh, no se puede desarrollar de un modo óptimo el ingeniero en el campo ético. En fin, en conclusión,
para abrir pues, la oportunidad para pues, que haya un intercambio pues, en las preguntas o si el auditorio tiene alguna duda, pues el ingeniero sí hay que defender que debe de ser un experto en el ámbito del en el ámbito del conocimiento técnico científico. Es decir, yo espero que mis alumnos programen muy bien los sistemas que están realizando, que construyan puentes muy sólidos, edificios muy sólidos, que se desempeñen de una forma excelente en el campo del conocimiento científico objetivo deductivo, pero que también hay que ponderar que deben de tener este conocimiento más humano, más filosófico, y que yo les digo, ojo, no está peleado con la filosofía. La ingeniería y la filosofía no están peleadas. Es un poco un prejuicio a raíz de, les digo, esta discusión entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, este conflicto aparente basado en el prejuicio durante el siglo XX entre las escuelas de ingeniería y las escuelas de filosofía, pero tenemos grandes ejemplos clásicos de ingenieros filósofos, desde el primero, Pitágoras, la corriente pitagórica, que creía que el arqué o el origen de todas las cosas son los números. Otro gran personaje que ellos conocen muy bien, Descartes. Y yo les digo, a ver, ¿de qué conoces a Descartes o a Descartes, como le quieran llamar? Ah, pues del plano cartesiano. Bueno, Descartes es uno de los filósofos que inaugura la modernidad con la reflexión sobre la subjetividad en el discurso del método, en las reflexiones, en sus reflexiones en el campo de la metafísica. No me voy a meter aquí con este tema porque me quedan ya solo un par de minutos, pero él es uno de los que se pregunta quién es el yo, el quién o la subjetividad, y es un tema, bueno, mis alumnos lo saben, si no también por ahí les voy a pasar un link de otra conferencia que di sobre inteligencia artificial, pero está siendo inclusive muy trabajado por programadores que están trabajando el tema de inteligencia artificial, cómo surge la conciencia, qué es el yo, qué es el quién. Y esto es muy trabajado por Descartes cuando él llega a la conclusión del pienso yo existo. Bueno, no es un tema que pueda tocar aquí, me gustaría mucho entrar, pero creo que me debo de limitar a esto. Otro de los, para terminar, otro ejemplo, otro de los grandes filósofos, ingenieros en el siglo XX, Ludwig Wittgenstein, el autor del Tractatus Lógico-Filosófico, uno de los padres de la filosofía del lenguaje del siglo XX, pues diseñaba aviones, es decir, tenía una formación científica técnica y eso no le impidió entrar a la reflexión filosófica e inclusive hacer uno de los mejores textos de filosofía del siglo XX. Entonces, esto es un poco como para abrirles la mente o la perspectiva de no estamos peleados. O sea, hay que acercarnos, hay que hacer trabajo interdisciplinario y hay que alcanzar pues nuevas etapas del conocimiento que nos enriquezcan y que nos hagan más pues respetarnos y querernos en esta calidad de seres humanos. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, maestra Lira. Definitivamente una ponencia muy enriquecedora para nuestros educandos y su proceso formativo. Y pues bueno, tenemos algunas preguntas por parte de profesores y alumnos a las cuales daremos lectura. Y bueno, la primera sería, en cuanto a dividir a las ciencias, la ciencia es la filosofía y las demás serían áreas de conocimiento y por eso no deberían dividirse. Esa es Bueno, una. ¿quieres hacerme varias? Y No sé, como vamos usted me contestando. indique. Sí. Hacemos Sí, ¿me varias. puedes decir un par más? Y yo creo Claro. que podemos ir contestando de tres en tres. Ok, de hecho son cuatro preguntas las que consideramos aquí. Si gusta, se las planteo. No, sería la segunda. Entonces, ¿la ética en la ingeniería no se posterga? La siguiente pregunta es, ¿qué pasa con la ingeniería enfocada a la milicia? ¿Rompe con la finalidad de la ingeniería o los códigos de ética? Y la siguiente sería, ¿podríamos considerar entonces que ante la postura de algunos ingenieros docentes de nuestra escuela, será suficiente formar egresados sumisos y obedientes en el campo laboral? Sí, Serían esas. bueno, voy a intentar responder estas por el momento para no dispersarme. Bueno, la división entre conocimiento científico, yo creo que hay que irnos a la metodología en el campo de la epistemología, de la filosofía de la ciencia, es un tema un poco complicado, pero definitivamente sí hay una diferencia de método. Es decir, tenemos a grandes filósofos como pues es por el propio Kant, el propio Hegel, otros filósofos en el siglo XX que intentan entender también a la filosofía como un campo científico objetivo. Sin embargo, sí podemos entender que dentro del campo de la filosofía tenemos
un ámbito que no se puede reducir al conocimiento matemático. Por ejemplo, el campo de la hermenéutica, es decir, la comprensión eh, del significado de la propia acción social o de nuestro propio conocimiento, el campo de lo que se conoce como la fenomenología, el campo de la psicología. Por ejemplo, un psicoanalista no te va a analizar a través de ecuaciones, es un conocimiento que tiene que ver más con la frónesis, con una reflexión sobre lo que es lo humano. Yo creo que sí hay que tener clara que hay una distinción del conocimiento físico, matemático, químico, que tiene que ver que es un conocimiento más objetivo, por decirlo de algún modo, más deductivo, más matemático, y otro que tiene que ver con un conocimiento más social, más hermenéutico y que no necesariamente responde a esa división. Sin embargo, yo creo que también los ingenieros deben de tener en claro, muy en claro, que los proyectos profesionales en el mundo concreto son interdisciplinarios, es decir, por decirlo de algún modo, los maratones de innovación que tiene Google, eh, ahí inclusive te encuentras con que te ponen un ingeniero, te ponen un mercadólogo, te ponen hasta un psicólogo, y que vas a tener que interactuar con gente con diferente formación. El problema es cuando llega el ingeniero y piensa que su conocimiento es la neta absoluta y que entonces no tiene por qué dialogar con otros, porque entonces ahí separa el equipo de trabajo y el ingeniero es quien no estaría funcionando. Entonces, en este sentido, tiene que haber una apertura hacia la interdisciplinariedad. Luego, ingeniería en milicia es uno de los grandes temas que también toco en mis cursos porque también tenemos que tener claro que la ingeniería desde pues, los orígenes de la humanidad, lo podemos ver, por ejemplo, pues, en las culturas en Sumeria, en Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, en Roma, en la Edad Media, estuvo muy acompañada del propio desarrollo bélico. Inclusive, yo creo que en este sentido debemos defender que la ética no se debe de suspender ante el avance de la ingeniería en milicia. Yo les puedo dar un caso bien concreto y bellísimo sobre este tema, que sería el caso de la protesta de los ingenieros de Google en el 2018, si no me equivoco, 2018, 2019, que fue un caso donde Google, que su lema o moto en inglés es Don't be evil, es decir, no hagas el mal o no seas malo. Y no obstante, Google entró en una alianza con el Pentágono para desarrollar, para perfeccionar los sistemas de detección de sus naves de ataque, de los droides de ataque. Entonces, en este sentido, los ingenieros de Google, cuando se dieron cuenta, pues dijeron, bueno, yo que estoy contribuyendo a tecnología de guerra, a máquinas que van a ir a comunidades en Medio Oriente y que van a, y que se ha visto, porque ha sido expuesto, por ejemplo, por organizaciones como Wikileaks, que ha habido ataques a iglesias, a hospitales. Y entonces los ingenieros en Google protestaron. Esto es un gran ejemplo. Cuando a mí me dicen, los ingenieros no tienen conciencia política, es como, bueno, espérate, los que has visto no, pero sí ha habido ingenieros protestando, lo cual es atípico, es decir, en el campo de la ciudad, del espacio público, no solemos ver ingenieros protestando, inclusive suelen ser apolíticos, por desgracia, por falta de esta conciencia filosófica, humanística, política, sociológica, pero los ingenieros, si hay ingenieros que protestan, este caso de Google es muy interesante, y ellos realizaron una carta y una manifestación, lo cual pueden buscar en internet, está muy interesante este caso, donde ellos rechazan. Entonces Google rompe la alianza con el Pentágono porque era una gran incoherencia. Pero a ver, imaginemos que estos ingenieros no tuvieran pensamiento crítico, que no desde su conciencia ética les despertara que estaban haciendo algo mal. Pues como llegamos a esa conclusión, eh, pues llegamos a ingenieros, o sea, el riesgo, retomando la pregunta 4 de la postura de algunos docentes ingenieros que rechazan las humanidades, es que esto tiene consecuencias muy nefastas en el campo práctico. Es decir, puede sonar muy divertido decirles a los alumnos, no, las humanidades no sirven, vamos a meter más materias de matemáticas, de física, de química, aparte de las 40 que ya llevas, porque de humanidades solo son 5 materias. Bueno, quítales ética y luego vas a tener el caso de tener un ingeniero afuera que no tiene conciencia ética, que es un irresponsable, que utiliza materiales que no debe utilizar, porque se fue con el prejuicio del docente que igual por incomprensión, por ignorancia o por simplemente no acercarse en términos interdisciplinarios a otros campos del conocimiento,
rechazó a la ética. Entonces yo creo que no hay que ser tibios, hay que hacer una fuerte defensa de las humanidades, una fuerte defensa de la formación ética, que de entrada es una formación filosófica, y yo es lo que trato de defender pues, en el día a día en el aula. Si no sé si haya más preguntas. Sí, de hecho hay una más, aparte de felicitaciones y bueno, comentan excelente ponencia. Bueno, hay una última que dice, ¿a qué se refiere el profesor sobre el ingeniero que debe saber interactuar con otros profesionales u otras personas? ¿Qué tan eficaz sería la ingeniería sin el toque humano? Fíjense que muchas veces, pues, en el campo profesional, por ejemplo, yo he escuchado casos, escuché alguna vez el caso de un ingeniero que decía, bueno, yo no me llevo bien con las personas porque yo me considero como un programador muy eficiente, te voy a entregar el trabajo, pero a mí ponme en un escritorio, de preferencia casi casi de espaldas a todos o de espaldas al público, no quiero interactuar. El problema es que evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo porque estos problemas o retos actuales requieren del trabajo interdisciplinario. Entonces, si de entrada el ingeniero, por haber tenido una formación sesgada solo en el campo del conocimiento científico objetivo y no humanístico, piensa que el conocimiento de los otros no es valioso o que él se fue por lo fácil. Inclusive sobre esto hay muchos memes, ¿no? Que luego mis alumnos me pasan, que es como de, te fuiste a una carrera sin matemáticas, bueno, ¿qué me puedes decir a mí? Y entonces yo les digo, bueno, hazme una ecuación sobre la justicia o una ecuación sobre el amor y después hablamos, porque ellos sobre el prejuicio de porque no es matemático, sobre esta postura pitagórica que ni siquiera tienen idea de que están defendiendo la postura que tenían los pitagóricos y que en ese sentido ellos tienen una postura filosófica, tienen un desprecio. Por ejemplo, uy, tú eres psicólogo, bueno, a ver, ¿qué me vas a decir? Eres de filosofía. Pues es que te fuiste a donde no había matemáticas. Bueno, momento, porque hay filosofía de las matemáticas, hay filosofía de la ciencia, hay un trabajo sobre la lógica deductiva también. El mejor ejemplo de esto es Descartes, o sea, el padre de la geometría moderna, que al mismo tiempo es uno de los padres de padre de la geometría moderna y padre de la filosofía moderna. Entonces, ¿qué consecuencias tiene un ingeniero que no sabe trabajar en equipo afuera? Pues en el mejor de los casos, pues un fracaso profesional. En el peor, pues consecuencias desastrosas para la sociedad, ¿no? Que no haya buena comunicación con el equipo de trabajo, inclusive con los técnicos, ¿no? Estrictamente, es decir, también este desprecio o trato no ético del propio ingeniero en jefe con pues, el equipo técnico, ¿no? Que no necesariamente tiene una formación. Entonces, yo creo que desde las humanidades tenemos un reto muy importante, una responsabilidad social también con el conjunto de la sociedad y con el propio Instituto Politécnico Nacional para que se cumpla con esta función que es la técnica al servicio de la patria. Muy bien, pues muchas gracias, maestro. Definitivamente claridad y precisión en este ejercicio, indudablemente. Y pues bueno, antes de dar por terminado el evento, me permitiré leer un reconocimiento mismo que se le hará llegar de manera electrónica y el cual dice, el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Profesional Zacatenco, otorgan el presente reconocimiento al doctor José Lira Rosiles por haber dictado la conferencia ¿Por qué los ingenieros deben estudiar humanidades? En el marco de las Jornadas de Humanidades 2020, celebradas vía Facebook Live los días 16, 17 y 18 de diciembre del 2020. La técnica al servicio de la patria, Ciudad de México, a 18 de diciembre del 2020, y firma el maestro en ciencias Hugo Quintana Espinosa, director de la ESIME Zacatenco, el doctor David Hernández Ledesma, subdirector académico, y la maestra en ciencias María Aide Bernal Sánchez, coordinadora general. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por haber asistido. Gracias a la maestra Aide por la invitación y al director Hugo Quintana y al subdirector Ledesma también. Un saludo a todos. Gracias. Buen día. Hasta luego.